Hola, bienvenidos a este video. El día de hoy les vamos a presentar los componentes internos más importantes de una computadora. Mi nombre es Mariola Roblero. Yasmin Gómez. Miguel Ángel Rodríguez. Eric González. Comenzaremos con el puerto USB. Es un conector estándar industrial que define los cables, conectores y protocolos usados en un bus para conectar, comunicar y proveer de alimentación eléctrica entre ordenadores y dispositivos electrónicos. Puerto Firewire. El puerto Firewire es un tipo de conexión de entrada y salida para proporcionar comunicación a gran velocidad entre dispositivos multimedia. Puerto serial. Se refiere a una infraestructura que ofrece distintas clases de servicios. Dentro del contexto específico de la informática, puerto es la interfaz que permite enviar y recibir datos digitales. Puede tratarse de puertos físicos o de puertos virtuales. Puerto Ethernet. Es una pequeña ranura cuadrada que se encuentra en la parte posterior de la mayoría de las computadoras. El puerto Ethernet también se conoce como puerto de red porque permite las conexiones de red o Internet. Tarjeta de red. Es una clase de tarjeta destinada a ser introducida en la placa madre de una computadora o se conecta a uno de sus puertos para posibilitar que la máquina se sume a una red y pueda compartir sus recursos. Puente norte y puente sur. Circuitos integrados que se encargan de coordinar los diferentes dispositivos de entrada y salida y algunas otras funciones de baja velocidad dentro de la tarjeta madre. Cooler. Los coolers se utilizan especialmente en las fuentes de energía, generalmente en la parte trasera del gabinete de la computadora. Microprocesador. Es un circuito electrónico que actúa como unidad central de proceso o CPU de una computadora, llamados por muchos como el cerebro. Batería o pila. La pila es una pequeña batería la cual va en la placa madre del PC. La función de la pila tipo botón es entregarle energía continua a la placa madre para que almacene la información de los BIOS. Comenzaré con tarjeta de sonido. Una tarjeta de sonido o placa de sonido es una tarjeta de expansión para computadoras que permite la salida de audio controlada por un programa informático llamado controlador. La otra es tarjeta de memoria. La tarjeta de memoria o tarjeta de memoria flash es un medio de soporte de almacenamiento de datos que conserva los datos transferidos o guardados de forma correcta. En el tipo de memoria flash es un tipo de memoria volátil, es decir, que conserva los datos incluso en la pérdida de energía eléctrica. Los dispositivos de almacenamiento que leen y graban este tipo de tarjetas se les llama lectores de tarjetas de memoria. El BIOS es un software que localiza y reconoce todos los dispositivos necesarios para cargar el sistema operativo en la memoria RAM. Es un software muy básico instalado en la placa base que permite que ésta cumpla su contenido. Proporciona el funcionamiento y la configuración del hardware del sistema que como mínimo maneja el teclado y proporciona una salida básica durante el arranque. El BIOS usualmente es escrito en el lenguaje asambleado. El BIOS es un sistema básico de entrada y salida que normalmente pasa inadvertido para el usuario final de computadoras. Se encarga de encontrar el sistema operativo y cargarlo en la memoria RAM. Posee un componente de hardware y software. Esto último brinda una interfaz generalmente de texto que permite configurar varias opciones de hardware instaladas en el PC, por ejemplo el reloj o desde que
dispositivos de almacenamiento iniciaran el sistema operativo. El BIOS gestiona al menos el teclado de la computadora, proporcionando incluso una salida bastante básica en forma de sonido por el altavoz, incorporando en la placa base cuando hay algún error, por ejemplo, un dispositivo de falla o debería ser conectado. Estos mensajes de error son utilizados por los técnicos para encontrar soluciones al momento de armar o reparar algún equipo. Placa madre. La placa madre es la gran placa que se encuentra en el interior de la computadora. Se encarga de coordinar y de comunicar todos los componentes de la PC. Procesador o CPU. Unidad central de proceso, componente central de la PC. Todo trabajo que ejecuta la computadora realizado directa e indirectamente por él. Memoria RAM. Acceso aleatorio. Este equipo monitorea muy rápido que trabaja en conjunto con otros componentes del sistema. Medida en megabytes y gigabytes, la memoria RAM es prácticamente el factor más importante en el performance general de todo el equipo. Los discos duros o discos rígidos miden la capacidad de almacenamiento en gigas. Con el paso de los años, estas unidades han incrementado considerablemente en espacio para guardar datos. Originalmente se medían en megabytes, pero no es la única diferencia entre discos y antiguos y actuales, solo su espacio. Puente norte. Tiene relación entre la placa madre y los principales componentes de una computadora. Constituye el corazón de la placa base, conocido por ser el concentrador controlador de memoria. Controla las funciones principales del microprocesador, memoria RAM, video integrado y del puente sur. Batería o pila. En la placa madre de la PC, la función principal de la pila es entregar energía continua a la placa madre, para que ésta almacene la información de las BIOS y sea guardada en la memoria RAM o en los CMOS. Puerto paralelo. Un puerto paralelo es una interfaz entre una computadora y el periférico, cuya principal característica es que los bits de datos viajan juntos, enviando un paquete de bytes a la vez. Microprocesador. Es el circuito integrado central más complejo de un ordenador. Se le suele llamar analogía o bien cerebro de un ordenador. Es el encargado de ejecutar los programas, desde el sistema operativo hasta las aplicaciones de usuario. Como conclusión de este tema, podemos llegar a que todas estas partes son de vital importancia para el uso y desarrollo del equipo sin ninguna dificultad. Es tan complejo como nuestra misma anatomía. Fue diseñada para hacer de nuestras actividades algo más simple en un lenguaje complejo.